Bueno, entonces vamos a transmitir esta plática en vivo a través de Facebook y les vamos a dar la bienvenida a todos nuestros amigos que se vayan conectando a través de Radio Emmaús Austin, que es una radio que nos une como católicos en nuestra fe y nos ayuda a fortalecerla, ¿verdad? Entonces, el día de ayer tuvimos una celebración muy bonita, muy grande, que fue la fiesta de la Virgen de Guadalupe, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, pues nos llena de mucho orgullo porque las apariciones fueron realizadas en México, porque fue una aparición muy especial, diferente a las de otros países o en otros momentos. Normalmente cuando la Virgen de Guadalupe se aparece en otros países o se ha aparecido en otros lugares, toma las características propias del pueblo en el cual se aparece. En México, bueno, y cuando el vidente la mira, pues describe cómo la miró y alguien más hace una estatua o hace una imagen de cómo la describe el vidente, ¿verdad? En el caso de las apariciones de la Virgen de Guadalupe fue algo muy diferente. La imagen se plasmó por medio de la Virgen. La Virgen dejó su imagen, no hubo necesidad de que alguien la dibujara o alguien la hiciera en un bulto, sino que ella misma plasma su imagen en la tilma. Y este es un milagro muy grande, ¿verdad?, de parte de Nuestra Señora. Ahora, cuando hablamos de las apariciones, sabemos que la Virgen vino a México en un tiempo en el que los moradores de esa tierra, pues la mayoría eran indígenas, ¿verdad? Nuestros antepasados, aztecas o náhuatl en el Valle de México. ¿Por qué creen ustedes que la Virgen de Guadalupe tenía que venir a México o quiso venir a México? ¿Por qué creen? ¿Alguien que de veras me quiera decir con toda confianza? ¿Por qué creen? Nomás como que se le ocurrió, ¿dónde? Aquí vamos en el mapa y, México, vamos a aparecernos en México. ¿Ustedes creen que fue algo así? ¿O por qué creen que la Virgen decidió ir a México y aparecerse en México? A lo mejor porque pensaba que ahí la iban a venerar bien como ella quería. Muy bien, a lo mejor pensaba que ahí la iban a venerar como ella se merece. Muy bien. O tal vez pensó que ahí es donde más la necesitábamos. ¿Por qué creen que ahí nos necesitaba más? ¿Por qué creen que la Virgen pudiera pensar que ahí la necesitábamos más? Es posible que o había demasiada necesidad o había demasiado pecado, una de las dos cosas. Muy buen punto. O había demasiada necesidad o había demasiado pecado. Muy bien, muy buen punto, exacto. Algo tuvo que haber pasado para que la Virgen se apareciera ahí. Algunos dicen, no, lo que pasa es que la Virgen tuvo que aparecerse ahí porque los indígenas eran muy salvajes, estaban en la idolatría, era una bola de pecadores, sacrificaban a la gente. Unos piensan eso. Unos piensan, pues es que estaba la gente tan pobre, tan necesitada, eran tan pobrecitos, ¿verdad? Pudo haber sido eso. Diferentes personas pueden tener una opinión, ¿verdad? ¿Cuál era la razón? ¿Qué han oído a ustedes de nuestros antepasados indígenas, antes de la llegada de los españoles? ¿Cómo vivían ellos? ¿Mal? ¿En qué sentido? Díganos, coméntenos. ¿Cómo se imaginan ustedes que vivían nuestros antepasados antes de la llegada de los españoles? Tal vez sin fe. Tal vez sin fe. ¿Qué más? Como decimos, ¿verdad? Sin fe, pobres, muy ignorantes, muy estado salvaje, ¿verdad? Y la Virgen podía llegar ahí. Hoy vamos a contestar esas preguntas.
cómo fue que vivían nuestros antepasados y cómo fue el hecho guadalupano. ¿Por qué se tuvo que dar el hecho guadalupano en la Ciudad de México, en el Valle de México? Y esto aplica para todos los antepasados nuestros que vivían en el Valle de México y todo Mesoamérica, ¿verdad? Porque todo Mesoamérica, me refiero a todo el centro del país de México, el sur y Centroamérica, todo eso era lo que se conoce como Mesoamérica. Antes de llegada de los españoles, habían las tribus más fuertes de nuestros antepasados, como los mayas, los mexicas, los náhuatl, los toltecas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero ahorita no vamos a hablar de eso, vamos a concentrarnos en el hecho guadalupano, porque la historia es tan bella y tan amplia. Vamos a contestar esas preguntas ahorita y para esto les voy a mostrar cómo vivían nuestros antepasados. Estoy esperando que se cargue el PowerPoint, ¿ok? Sabemos nosotros que la leyenda cuenta que un grupo de indígenas del norte habían caminado hacia el centro de la Ciudad de México buscando la señal donde se tenían que asentar. Son los antepasados de los aztecas. Venían en peregrinación buscando una señal. Según la leyenda, ellos tenían que encontrar la señal y la señal era donde vieran a un águila devorando a una serpiente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ellos encuentran esa señal en el Valle de México, en el centro de México, que viene siendo todo el centro histórico, ¿no?, de la Ciudad de México actualmente. En esa zona del centro del país es donde ellos encuentran esa señal y deciden ahí asentarse. Pero resulta que ahí ya vivía gente, ya vivían tribus indígenas ahí. Entonces, cuando ellos llegan, estoy hablando de los antepasados de los aztecas, ¿ok? Cuando ellos llegan, les dicen, es que nosotros nos queremos asentar aquí porque ya hemos visto la señal, ¿sí? Nuestros antepasados hablaban que teníamos que asentarnos aquí y ellos dijeron, bueno, pues si quieren se pueden asentar aquí, pero aquí está ocupado. Si quieren en el lago, en el pantano de Texcoco, que era de agua salada, si quieren, pues era lo único que quedaba. Y ellos dijeron, no, pues sí, ahí nos asentamos. Entonces ellos ahí se asentaron y vamos a mirar cómo se miraba eso. ¿Okay? Permíteme. Ahora sí lo vamos a conectar, espero que ya funcione. Déjame ayudarte. Gracias. A ver, vamos a ponerlo aquí. Ok, lo volteamos. ¿Lo alcanzan a ver o está muy abajo? Ella no, ¿verdad? ¿Se puede cambiar para acá, por favor? Estamos en una plática en la parroquia de San Ignacio con los padres de familia del catecismo y estamos compartiendo esta plática con ellos. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ok, perfecto. Si no, díganme o se pueden acomodar. Más o menos así era el lugar que se construyó, ¿verdad? El asentamiento que hicieron ellos, nuestros hermanos, conocidos como aztecas o los náhuatl, se establecieron ahí y crearon una ciudad enorme. Voy a voltear para ver si se puede mirar el PowerPoint. Lo vamos a tener que poner así. O puedes tener una... Rina, ¿te puedes sentar? No vale la pantalla, yo creo. Ajá. Ándale. Pero se va a ir para enfrente, necesitas que agarrarlo. Jala una silla y te puedes sentar. Yo me siento aquí. Sí, porque si no se va a caer. Gracias. Porque así sí se alcanza a ver. Ahí, perfecto.
Muy bien, entonces, ¿sí lo alcanzan a ver o ya se bloqueó con la...? Ok, esta es la ciudad de Tenochtitlan. ¿Se dan cuenta cómo está de grande? Y todo alrededor es agua, agua salada. De hecho, aquí se ven cómo ellos se manejaban a través de lanchas o canoas. Así es como ellos se movían alrededor, ¿ok? Muy bien. Para esto, para hacer una construcción de este nivel en agua, ¿se imaginan la pirámide de Tenochtitlan y todas las construcciones alrededor para que no se hundiera? Se necesitaba un sistema de ingeniería muy fuerte, que nuestros antepasados nahuas se lo ingeniaron, con troncos grandes de madera, sembrados en el lodo, amarrados con lodo y hierba y piedra, y lo amarraron hacia el cimiento, de tal manera que se movía al movimiento del agua, pero no se caía. Es un sistema de ingeniería muy sofisticado. Pero además esa agua es salada. Entonces, ¿cómo podían ellos vivir y tomar agua? Entonces tuvieron que construir calzadas. Aquí vemos la calzada de Tacuba, la calzada del Tepeyac y la de Tlalpan, ¿sí? En la Ciudad de México. Esas calzadas eran acueductos. ¿Sí han sabido qué es un acueducto? ¿Sí? Con arcos así y pasa el agua por arriba. Traían agua potable desde la parte seca hacia el centro. Estas son obras de ingeniería muy elevados, porque en ese tiempo, antes de la llegada de los españoles, en la Ciudad de México vivían aproximadamente 20 millones de habitantes. Entonces, para alimentar y para proveer agua a toda esta población, además se bañaban todos los días. Imagínense, era una cosa muy grande. Por eso, pensar que nuestros antepasados eran muy pobrecitos, muy ignorantes, es un error. Es un error porque el sistema de ingeniería que ellos construyeron es enorme. Cuando llegó Hernán Cortés y miró todo lo que era el Valle de México, él mismo de su puño y letra escribe a España diciendo: aquí hay unas casas de la gente rica tan grandes y tan hermosas que jamás hemos visto algo semejante en todo España. Entonces, ellos, para poder sobrevivir, construyeron estos recuadros que son parcelas, se llaman chinampas. Esas chinampas están sobre el agua, entonces es tierra que iban rellenando con tierra, con lodo, con hierba para crear esas chinampas. Entonces, si alguien tiene su tierra encima de agua, ¿qué significa eso? Que va a haber mucha cosecha, ¿a poco no? Si ustedes saben de cosecha, si una familia puede cosechar 2 o 3 veces al año, ¿qué significa eso para la familia? Mucho más ingreso. Mucho más ingreso, ¿verdad? Mucho más ingreso, mucha comida y mucho para negociar, ¿sí? Es una familia que tiene dinero si puedes cosechar 2 o 3 veces al año. Pues nuestros antepasados cosechaban 2 o 3 veces al año, porque estaban en agua. No necesitaban la lluvia. ¿Me comprende? Entonces, ¿nuestros antepasados eran bien pobrecitos, muertos de hambre? No. Nada que ver. Por eso había tanta población. Bien alimentados, bien nutridos y vivían muy bien. Cuando Hernán Cortés miró, dice él en sus escritos, en Tlatelolco había un mercado grandísimo. Y según él, de su puño y letra, lo que él miró es que cada domingo en el mercado de Tlatelolco se acercaban más de 20,000 personas a comerciar. La mamá de Moctezuma tenía su puesto en el mercado de Tlatelolco. Eran comerciantes y hacían trueque, ¿no? No pagaban con dinero o con oro, sino hacían trueque, intercambio. Entonces, muy próspera la ciudad, ¿sí?
Ahora, claro, cuando llegan los españoles, pues se quedan maravillados. Ahora bien, decimos, eran muy personas de poca fe, lo vamos a ver, porque ellos tenían sus creencias en sus dioses, ¿verdad? Uno principal en medio de todos, el dios de todos los dioses. Para ellos se llama Ometeotl. Ometeotl es el dios de todos los dioses para nuestros antepasados náhuatl. Le tienen un respeto muy grande a Ometeotl. Ometeotl tiene 4 características. Ometeotl es Quetzalcóatl en su parte más bondadosa, más buena, más generosa. Ometeotl es Huitzilopochtli en su parte guerrera. Tlaloc es Ometeotl, pero en su lado providente, porque es la lluvia el que da la comida, ¿sí? Y también Ometeotl es Tezcatlipoca, en la noche, porque ellos se dan cuenta que Dios tiene 2 partes, ¿verdad? Que toda la realidad del mundo, lo creado, tiene 2 partes. Hay arriba y hay abajo. Hay luz y hay oscuridad. Hay verdad y hay mentira. Hay bello y hay feo. ¿Sí? Entonces saben que la mitad de aquí para acá es la misma que hay de aquí para acá. Entonces, Ometeotl significa el Dios del 2. Es el Dios de todos los dioses y lo representan de estas maneras. Ahora, ¿cómo se expresaba el pueblo hacia Ometeotl? Fíjense esos poemas hermosísimos, son poemas náhuatl de antes de la llegada de los españoles. Puro espíritu todopoderoso, creador y gobernador de todas las cosas y toda sabiduría, hermosura y bienaventuranza. Miren el poema de abajo. Solo te busco a ti, Padre nuestro, dador de la vida. Sufriendo estoy, sé tú nuestro amigo. Hablemos uno a otro tus hermosas palabras. Digamos que estoy triste, es que busco el deleite de tus flores, la alegría de tus cantos, tu riqueza. Un pueblo que ora de esta manera, ¿puede considerarse un pueblo bárbaro? No. Tenía Ometeotl 4 características principales, como se lo enseñaban a los niños en el catecismo, porque los niños náhuatl también iban al catecismo de ellos. Estoy hablando de antes de la llegada de los españoles, ¿ok? Y a los niños les decían, Ometeotl tiene estas 4 características: Intloque y Nahuaque, el dueño de lo que está junto y alrededor, y Palmenoguani, aquel por el que se vive, dador de la vida. Moyocoyani Teyocoyani, el que pensando se da el ser a sí mismo y a los demás. Tetecuyo in Ilhuicagua, nuestro Señor dueño del cielo y de la tierra. Intlatipaqui in Mictlane, y del lugar donde habitan los muertos. ¿Se les hace algo parecido con nuestra religión? A nuestro Dios, ¿verdad que sí? Bueno, pues esto era lo que los náhuatl enseñaban a los niños, que era Ometeotl, el Dios de todos los dioses, creador de la vida, del junto y del cerca, de todo lo que está alrededor, dador de la vida, ¿sí? Muy bien. Pero resulta que Ometeotl también tiene una mamá. Y esa mamá le dan diferentes nombres. Uno de los nombres es Cuilastli, la que alimenta, la madre tierra. Cicuacóatl, mujer serpiente, es el lado positivo como de Quetzalcóatl, el lado femenino. Y la Tonantzin, es muy importante porque la Tonantzin es con el zin, Tonantzin, significa en diminutivo como madrecita admirable, madre venerable, así. Era el nombre más común que le daban a ella, Tonantzin, es la mamá de Ometeotl. Y cuenta la leyenda de los náhuatl que la Tonantzin tenía su templo donde le daban su ceremonia religiosa a los indígenas. Acuérdense que ellos, la manera de alabar a Dios era danzándole, ¿sí? Danzaban, hacían sus ceremonias religiosas, tocaban instrumentos como la flauta,
imitaban el sonido de los pájaros, porque ellos pensaban que de esa manera se comunicaban con Dios. Entonces con los sonidos imitaban el canto de los pájaros y danzaban, ¿sí? Muy bien. Y cada uno de los dioses que hemos descrito tenían su propio templo. Bueno, Tlatonantzin, su templo, adivinen dónde estaba. En el Tepeyac, en la parte de arriba. ¿Sí? Ahí era donde hacían sus ceremonias religiosas a ella, que es la madre de Ometeo. Entonces cuenta la leyenda que una vez, esta es leyenda náhuatl, ¿ok? Que Tlatonantzin, como toda buena mujer mexicana, salía todas las mañanas a barrer la puerta de su casa. Y un día barriendo, voló una pluma de quetzal. Entonces ella la agarró y como buena mujer mexicana se la guardó aquí. ¿Sí? Y cuando se la guarda aquí, queda embarazada de manera milagrosa. Y va a dar a luz a Quetzalcóatl. Acuérdense que Quetzalcóatl es Ometeo, pero en su lado positivo, su lado bondadoso. Es el sol, es la luz, el día, el dios sol. Entonces, su hermano de él, que es de la noche, Tezcatlipoca, pues no quiere que nazca, ¿no? Y le quieren hacer la guerra a él. Y entonces llevan a Tlatonantzin a protegerla en un lugar para que pudiera nacer Quetzalcóatl. Y por fin nace Quetzalcóatl y es el sol. Pero sus hermanos de la noche, las estrellas, la luna, siempre le están haciendo la guerra. Y nuestros antepasados miran en la noche, en el crepúsculo de la tarde. ¿Lo han visto en la tarde cuando es el atardecer y hay como una línea así, como enrojecida? Ellos pensaban en su mente, pues Quetzalcóatl está peleando con los de la noche por nosotros. Y parece que está derramando mucha sangre. Y parece que lo están venciendo porque llegaba la noche. Entonces nuestros antepasados cada noche estaban rezando a Dios para que no derrotaran a Quetzalcóatl y para que al día siguiente volviera a amanecer. Tenían mucho miedo de que un día no volvería a amanecer. Entonces cuando amanece, miran otra vez ese crepúsculo y empieza a salir el sol y para ellos era una alegría muy grande. Venció una vez más Quetzalcóatl y tenemos un día más de vida. ¿Y saben qué es lo que hacía? Pues irse a su parcela bien tempranito y a dar gracias a Dios. La costumbre náhuatl era que cuando llegaban a su parcela, en el mero centro hacían una oración para darle gracias a Dios por el día y luego iban a cada punto de la parcela a bendecir a Dios. Si tu parcela era grandísima, pues vete bien tempranito porque tienes que caminar a los 4 puntos para bendecir a Dios. Y luego ya empieza la labor. De esa manera era la religiosidad de nuestro pueblo. Y cada semana, casi cada semana, una festividad donde danzaban y alababan a Dios, y comida y flores, ¿sí? Porque para ellos Dios se alimentaba de flores. Perdón, pero a su Dios, ¿no? A su Dios, estamos hablando de Ometeo. Sí, porque en ese tiempo no creían en el Dios que todos creen. Exacto, todavía no llegaban los españoles. Estoy hablando de cuando todavía no llegaban los españoles, por lo tanto, pues no eran cristianos todavía. Era su religión de ellos. Pero lo que quiero mostrar era que era un pueblo muy religioso. De una manera a su Dios, así lo respetaban, ¿sí? Y tenían sus ceremonias y hacían su oración y bendecían a su modo, ¿sí? O sea, era un pueblo profundamente religioso. Pero sí hay algo muy curioso. Para ellos, los sacrificios humanos significaban ayudar a Quetzalcóatl a seguir dando vida. No los hacían por una violencia irracional, sino que ellos decían,
Quetzalcóatl derrama sangre cada día por defendernos, por mantener la vida y el orden de volver a vivir, darnos otra oportunidad. Entonces nosotros podemos ayudarle. ¿Cómo? Dando nuestra sangre en ofrecimiento. Por eso era una razón por la que hacían los sacrificios humanos. No estoy diciendo que fuera algo bueno, simplemente era la razón por la que lo hacían. Y era un honor para ellos ser sacrificados. Sacrificaban a los más fuertes, a los ganadores ¿cómo se llama? Del campo del juego de pelota, ¿sí? Ahora, para mantener esto, ellos hacían unas guerras que se llamaban guerras floridas y había enfrentamientos, pero nuestros antepasados no mataban cuando hacían una guerra, sino capturaban. Sus armas nunca las usaban para matar, porque si ellos mataban a alguien era una deshonra. Aunque fuera un enfrentamiento de guerra, tú tenías que capturar al prisionero, el prisionero lo llevaban a su campo, lo vestían con las mejores ropas, lo alimentaban con las mejores ropas, le daban baños de temazcal porque iban a ser ofrecidos en sacrificio, ¿sí? Pero no los mataban. Si uno mataba a alguien, olvídate, la familia del que mató tenía que ir a pedirle perdón a la familia del difunto. Y el que mató, tírate a perder al monte porque has deshonrado tu pueblo y tu familia, que no tenías que quitar la vida porque tú no tienes derecho de quitar la vida a nadie. Esa era la mentalidad de nuestro pueblo antes de la llegada de los españoles, por eso había tanta sobrepoblación. ¿Me comprenden? Y había militares, sí, había militares, y hacían guerras, sí, pero estratégicas para capturar. Muy bien. Ahora, me voy a adelantar porque no podemos, es muy hermoso todo, pero no podemos ahorita, tenemos muy poquito tiempo. Muy bien, hay algo muy curioso, la manera como ellos describen a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el Dios bueno, bondadoso. Y hay una manera de que ellos lo describen como una serpiente emplumada, pero también lo describen como un hombre blanco. Las leyendas de ellos de Quetzalcóatl es que en algún punto de su historia, Quetzalcóatl estuvo con ellos en persona y lo describen como un hombre blanco, con túnica, que no tenía mujer, no tomaba vino, no le gustaban los sacrificios humanos, no comía chile. Entonces, un día en una de sus ceremonias, Quetzalcóatl se fue porque le dio mucha vergüenza porque se emborrachó. Y era una deshonra, emborracharse antes de la llegada de los españoles para alguien. No se emborrachaban nuestros antepasados. Esto de la borrachera empezó después ya con nuestros hermanos españoles. Entonces, él se fue por el mar diciendo que regresaría. Entonces ellos estaban esperando el regreso de Quetzalcóatl. Y resulta que un día en el puerto de Veracruz llega un hombre joven, blanco, con barba, solo, que no traía mujer y no se quería combinar con mujer, pero porque estaba casado. Era Hernán Cortés. Su mujer se había quedado en Cuba y era católico, no iba a andar coqueteando. Me imagino que sí después, pero en el principio pues no. Entonces, de allá le mandan a avisar a Moctezuma. Parece que llegó Quetzalcóatl. Y él dice, ¿cómo? Llaman a los... A ver, pero fíjense, tenían un sistema de comunicación mejor que el UPS. Iban con eslabones, o sea, mandaban el mensaje a uno, corría al siguiente pueblo, se lo daba, el otro corría al siguiente pueblo y así, hasta que llegaban. Y así se comunica. Entonces le dicen, pues pónganle pruebas para ver si es Quetzalcóatl. Pero era Hernán Cortés, ¿sí? Y le dicen, ofrézcale a una mujer. Pues no la quiere. No. Póngale chile, un plato bien picoso. No, pues no come. Ay. Bueno, a Quetzalcóatl no le gustan los sacrificios humanos. Háganle un sacrificio humano enfrente de él. Si se horroriza, es que sí es Quetzalcóatl. ¿Y ustedes qué creen?
Se horrorizó Hernán Cortés, por supuesto, ¿no? Cualquiera se hubiera horrorizado. Se horrorizó. Entonces dijeron, ay, no, ¿sabes qué? Creo que sí es. Pero Moctezuma está en la Ciudad de México, ¿verdad? Dijo, bueno, para no arriesgar, mejor mándenles un regalo y que se vayan por donde vinieron. ¿Y qué creen que les manda de regalo? Un camarón así este tamañote, de oro y piedras preciosas. Y se lo dan a Hernán Cortés. ¿Ustedes creen que sí va a ir por donde vino? Peor, ahora nos quedamos. Entonces, Moctezuma era un hombre bueno, bondadoso, como todo el pueblo de México. Dijeron, bueno, pues vamos a recibirlos a ver si de veras eso, a ver qué pasa. Lo reciben como amigo lo recibe. Le da su cuarto como todo buen mexicano, amigo del alma. ¿Vas a llegar? Yo me salgo de mi cuarto y quédate tú en mi cuarto. ¿A poco no hacemos eso los mexicanos? Moctezuma, quédate aquí en mi cuarto. Imagínense su palacio de Quetzal. Moctezuma tenía un palacio enorme, bellísimo, y todo Chapultepec era su jardín. ¿Quién ha estado en México? ¿Han visto Chapultepec? Ok, todo Chapultepec era el jardín de Moctezuma. Imagínense, su patiecito. Entonces, un día se va Hernán Cortés a explorar otros lugares y deja encargados a un grupo de militares españoles. Era un grupo pequeño los que llegaron, no crean que eran muchos, pero traían caballos, traían espadas bien filosas. Entonces se va y los que se quedan a cargo, adentro de la recámara de Quetzalcóatl, que me imagino que sea el tamaño de esto, traen el Santísimo, eran católicos, traen el Santísimo y lo quieren poner y empiezan a golpear la pared a ver dónde podían poner al Santísimo, y en una de esas tocan hueco y ¡pum!, se cae la pared y encuentran no el tesoro de Moctezuma, pero su caja chica, su caja fuerte, llena de oro y de... Híjoles, cuando ven eso, como la gente que llegó, los españoles que llegaron a conquistar, gente muy burda, ellos sí, para que vean, ¿no? Muy burdos, muy ignorantes, eran gente expresidiarios, que no tenía nada que perder al echarse al mar y venir a América. Entonces, no hombre, ven eso. Ellos ya habían aprendido que cuando hacían sus ceremonias religiosas, los primeros que danzaban eran los guerreros militares. Primero los guerreros militares, los líderes militares, después todo el pueblo. Entonces ellos en una de sus ceremonias esperan calmantemente que se quiten todas sus armas y todo y empiecen a danzar, y es ahí donde atacaron los españoles a nuestros antepasados. Esa es la matanza del Templo Mayor. Mataron a la mayoría de los líderes militares, principales guerreros del pueblo náhuatl. Y horrible, porque ellos no sabían cómo pelear, ellos capturaban. Y estos mataban horrible, con espada y así desmembrados y descabezados. Entonces ellos estaban todos confundidos, no sabían cómo pelear contra ellos. Sus espadas eran muy afiladas. Entonces, no estaba Hernán Cortés. Cuando se entera Hernán Cortés de esto, híjole, ya había empezado la locura. El pueblo de México se reagrupa y queda a cargo como líder militar Cuitláhuac, un gran militar, joven, sobrino, pariente de Moctezuma. Y ellos, cuando llega Hernán Cortés, lo sacan. Fue la noche, el árbol de la noche triste, ¿se acuerdan? Nuestros antepasados lo sacaron y se fueron, pero se unieron con los tlaxcaltecas. Y Hernán Cortés mandó a pedir refuerzos de España, armó otra vez, también era militar, joven, armó también su ejército, y entonces viene a lo que es la conquista de nuestro pueblo. Y la conquista fue lo más terrible. Cuitláhuac le dio la viruela, porque nuestros antepasados no estaban preparados ni para la gripa, ni para la viruela, ni para el sarampión. Y todas esas enfermedades las traían los españoles.
Entonces empezaron a morir de enfermedad y luego estos empezaron a mezclar con las mujeres hermosísimas mexicanas y cuando quedaban embarazadas les abrían el vientre, les sacaban al bebé porque no querían mezclarse al principio. Entonces era una locura, ¿sí? Empieza una guerra que dura 10 años. De 1521 a 1531 la conquista fue algo espantoso. Miren lo que dicen ahí, la segunda parte del poema. Gusanos pululan por calles y plazas y están las paredes manchadas de sesos. Rojas están las aguas, cual si las hubieran teñido. Si las bebíamos eran agua de salitre. Luego los inteligentes españoles, los indígenas corrían por encima de los acueductos con sus flechas a atacar, ¿verdad? Entonces Hernán Cortés, muy inteligente, dijo, tiren los acueductos. Imagínate, tiran los acueductos y ahí viene el agua potable. ¿No entiendes? No, nunca lo entendió. Tiraron los acueductos. Entonces ya no hay agua potable ni para los indígenas ni para los españoles. Peor, se empezaron a enfermar. Peor, ¿me comprenden? Entonces fue una cosa tremenda. 3/4 partes de la población indígena murieron durante la conquista y los que no murieron de enfermedad murieron de depresión. Miren este poema náhuatl. Es ya bastante que hayamos perdido, que se nos haya quitado, que se nos haya impedido nuestro gobierno. Dejadnos morir, dejadnos perecer, puesto que nuestros dioses han muerto. Les tiraron sus templos, les profanaron sus casas, les violaban a sus mujeres, les robaban todo su parcela. Estaba el pueblo muy dolorido. No sé si alguien ha oído de Chiapas. Bueno, Chiapas era el estado, en Chiapa de Corzo, en esa zona donde está el Cañón del Sumidero, ahí había una tribu que se llamaba la tribu Chiapa. No quedan sobrevivientes de ellos. ¿Por qué? Porque al parecer la tribu Chiapa, todos, cuando oyeron que los españoles se acercaban a su zona, ellos caminaron solitos a la orilla del Cañón del Sumidero y ahí se suicidaron todos. Prefirieron eso. Han encontrado todos los restos abajo en el agua y yo he leído con mis propios ojos escritos europeos de gente de España diciendo no se suicidaron. Lo que pasa es que como ya venían los españoles, iban corriendo por el filito del Cañón del Sumidero y por eso se caían. O sea, por favor, ¿qué persona en su sano juicio va a correr por el filito del Cañón del Sumidero? O sea, si vas a correr, le corres para la montaña, no para el filito del Cañón del Sumidero. ¿O no? No, es muy duro para ellos entender y aceptar que el pueblo estaba tan dolido, tan triste, tan desesperado, que preferían morir que seguir así. ¿Me comprenden? El pueblo estaba muriendo en su alma y físicamente. Entonces, cuando Dios mira eso, dice, algo tengo que hacer, porque los dos pueblos eran profundamente religiosos, tanto el pueblo español como el pueblo mexicano. Entonces, es que entonces manda el milagro, ¿sí? Había misioneros, ya habían llegado en 1524, pero hacían muy poquito para evangelizar. Casi no podían, porque cuando los franciscanos querían evangelizar, cuando un indígena estaba muriendo, venía el fraile y le decía, te tienes que confesar para bien morir, y decía, pero yo ¿para qué me confieso? Pues para que vayas al cielo, y en ese cielo van a estar ellos. Sí. Entonces no me confieses, porque yo no los aguanto aquí, yo para qué los quiero tener allá. ¿Me comprenden? Era difícil para ellos evangelizar así. Entonces viene el gran milagro. 1531, la Virgen de Guadalupe viene a cumplir una misión. Se le aparece a San Juan Diego, Cuatlatuatzin, era su nombre de náhuatl. San Juan Diego venía
a misa ese día en Tlatelolco. Pero en lugar de dar la vuelta al cerrito del Tepeyac, porque él vivía por Ecatepec, Tulpetlac. Entonces viene de Ecatepec hacia el Tlatelolco. En lugar de darle la vuelta al cerro, sube al cerro. Lo sube para bajarlo. ¿Por qué? Porque allá arriba estaba el templo de la Tonantzin. Acuérdense. Entonces él va por ahí. Algunos de sus historiadores, posiblemente él todavía iba y medio barría, ¿verdad? Lo poquito que quedara de ese templo. Iba para la misa cuando se aparece la Virgen, ¿verdad? Y la Virgen, la primera aparición fue el 9 de diciembre de 1531. ¿Y qué fue lo que ella le dijo a él? Sábelo, ten por cierto, hijo, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de todas las cosas, de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Esas palabras se las está diciendo en náhuatl. Pero ¿saben qué es lo que ella le está diciendo en esas palabras ya traducidas? Esto. La Virgen lo que le dice a él es: yo soy la verdadera madre de Intloque Inahuaki y Palmenowani, Moyocoyani Teyocoyani, Tetecuyo in Ilcahuicahua, Intlatipaque in Mictlán. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ella le está diciendo es... Cuidado. Ay, perdón, es que tengo el micrófono. Ya me iba a mover, es que yo siempre... Se desconectó el micrófono. Lo que ella le está diciendo, sorry, mil disculpas para los que estarán mirando en Facebook. Lo que ella le está diciendo es: yo soy la Tonantzin, la mamá de Ometeo. Pero él también la reconoce que es la Santísima Virgen María de la que hablan en la misa los sacerdotes españoles. Entonces, él como que entiende, ¿sí? Le hace el clic. Dice: oh, wow. Entonces todo lo que nosotros hemos creído siempre es verdad. Entonces tú eres la Madre de Dios. Entonces tú, la Tonantzin, es la misma madrecita venerable de la que nos hablan nuestros sacerdotes. Y él está entendiendo que es la Tonantzin, ¿sí o no? Y ella lo manda con el obispo católico. Entonces a él todo se le abre la luz. Nuestros antepasados entendieron el mensaje. Entendieron que era lo mismo, ¿me comprenden? Que ellos podían seguir creyendo, o sea, que sus dioses de veras no estaban muertos, que de veras Ometeos era. Claro, después de la evangelización entendieron con plenitud lo que significa nuestro verdadero Dios, ¿verdad? Que es el Dios Sol, que es Jesucristo, que sí. Pero ellos sí lo pudieron comprender. Los que nunca lo entendieron fueron nuestros hermanos españoles. Hasta el día de hoy todavía no lo entienden. Entonces, van con el obispo y ella se deja ver. Se plasma su imagen en la tilma. Y ese es el verdadero milagro, ¿no? Entonces, cuando pasan las apariciones, viene una paz muy grande. Por eso los historiadores marcan la conquista de 1521 a 1531, porque después de las apariciones los indígenas ya no pelean, al contrario, empiezan a convertirse de tal manera al catolicismo, de tal manera que como unos 15 años después de las apariciones, más de 9 millones de mexicanos habían sido convertidos al catolicismo. Ellos iban y pedían el bautismo. Ellos pedían, ¿sí? Ahora,
nuestros antepasados era un pueblo pecaminoso. Cuando la Virgen se aparece, ¿qué es lo que le dice? Les dice, váyanse, arrepiéntanse de su pecado, aléjense del mal, dejen de hacer sacrificios humanos. ¿Les dice eso? No. ¿Cuáles fueron las palabras de la Virgen? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud porque estaba tanta enfermedad? ¿No estás por ventura en mi regazo? Y luego les dice, deseo vivamente que se me erija aquí, o sea, donde era el cerro del Tepeyac, un templo, una casita, dice ella, para en él mostrar y dar todo mi amor, mi compasión, mi auxilio, mi defensa. Y dice también, no solamente a ustedes, sino a todos, no solo a los moradores de esta tierra, sino a todo el que quiera ver. Entonces, ella dice eso, yo quiero mostrar mi amor, mi auxilio, mi defensa por cómo estaba viviendo el pueblo. ¿Me comprenden? Ella no vino a juzgar al pueblo, vino a ofrecerle su consuelo, su compasión. ¿Por qué ella no los juzgó por todos los sacrificios humanos? ¿Hicieron por qué? Pues porque ella es la principal que tuvo que ofrecer a su hijo en sacrificio para la salvación de todos. Ella entendía lo que es eso. Y aún a la fecha todavía oigo sacerdotes o religiosos que dicen, es que la Virgen tuvo que venir porque el pueblo era tan salvaje y hacía tantos sacrificios humanos que por eso vino la Virgen. ¿Sí me doy a entender? Y yo digo, no saben la historia. No saben, no han leído realmente, porque todo eso está escrito. La Virgen vino a salvar al pueblo, a que el pueblo dejara de sufrir, que tuviera una esperanza, a que lograran entender que ella es la Madre de Dios, que Dios siempre los ha protegido. El pueblo siguió siendo sumamente devoto a Dios. Cuando se convirtieron católicos, el pueblo estaba que quería ir a misa todos los días. En esa época no se permitía a los laicos comulgar todos los días, nomás cada domingo. Pues ellos querían comulgar cada día. Los padres franciscanos tuvieron que hablar con el Papa y decirle, oiga, ellos quieren comulgar todos los días. Y el Papa dijo, bueno, solo puedo concederles una vez al año 9 misas. Son las misas de aguinaldo. Del 16 de diciembre al 24. Donde ellos tenían la autorización de comulgar cada día, que son lo que ahora conocemos nosotros como las posadas. Pero el origen eran las 9 misas de aguinaldo, y en cada misa ellos podían comulgar una vez al año. Fue el primer país del mundo que el Papa concedió eso, que los laicos comulgaran 9 días seguidos. Y luego los padres franciscanos escriben en sus libros que ellos cuando iban de un pueblo a otro ya no podían, después de las apariciones, ellos ya no podían salir de día, tenían que caminar de noche, porque si salían de día no llegaban, porque la gente que los miraba en el camino venían a pedirles la confesión. Se querían confesar y confesar y confesar. Es más, ¿ustedes saben de qué murió Fray Juan de Zumárraga? Fray Juan de Zumárraga era el obispo, ¿verdad? Y era muy buen obispo, muy bueno, franciscano noble, de corazón, amante de los indios. ¿Saben de qué murió? Ni se lo imaginan. De puro confirmar, de confirmar gente. Porque cuando se apareció la Virgen, a los 15 días se trasladó la imagen a su primer lugarcito que tuvo, que era una capillita al pie del cerro, de 6 por 6. Es la capilla de indios que está en la basílica abajo, en la parte de abajo del cerro. Fue la primerita. La primerita no fue la que está arriba. La primerita fue la capilla de indios. 6 por 6, ahí están las ruinas, ahí se ve. Allí la llevaron 15 días después de las apariciones en procesión. Y después de eso, Fray Juan de Zumárraga tuvo que irse a España, porque tenía pleitos allá porque defendía a los indios. Tuvo que irse a España y tardó creo que 2 años, si no me equivoco, o 3 años por allá.
Cuando él regresa, pues ya hay un montón de gente bautizada, él tiene que confirmar a toda esa gente. Él era el obispo. Entonces, hay una ceremonia grande y él empieza a confirmar, y 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 a confirmar, un montón. Se cansa tanto que cuando llega todo agotado le dio calentura y murió de agotamiento. Ya era un señor mayor también, pues agotado, no tenía enfermedad ni nada, murió de un agotamiento extremo. Y luego después de él llegó el obispo Montúfar, que era agustino. Y Montúfar, no hombre, miró a los pocos años cómo la gente iba a esa capillita, se llenaba a los indios, ¿sí? Esa de 6x6, él dijo, no, espérense, ¿cómo creen? Si hay por miles la gente, ya hay que hacerle un templo. Y Montúfar fue el que dijo, arriba, donde antes estaba el templo de la Tonantzin, ahí hicieron la capillita de arriba del cerrito. Pues sí, porque ya no cabía la gente en ese de 6x6. ¿Me comprenden? Y así fue la historia. Ahora, ya con eso voy a terminar, porque si sigo, no acabo hoy. Ahora díganme ustedes si tienen alguna pregunta o algo que no les esté quedando claro o algo que quieran aclarar. A ver. Laicos se refiere a la persona común y corriente. Exacto, laicos me refiero a los que no eran sacerdotes ni religiosas. En esa época solo comulgaban diario los sacerdotes y las religiosas o religiosos. Los laicos como nosotros, no, nomás una vez por semana, el domingo. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿O su opinión? ¿Qué les parece de lo que hemos visto? Me voy a despedir de los que están en Facebook, ¿ok? Nos vemos a la próxima.